El título del mensaje de hoy, algunos se va a espantar, pero voy a decir, el tiempo de Dios no es bueno. El tiempo de Dios no es bueno. Y algunos se están por levantar y se va. Como dice el pastor, no es bueno. No, no es bueno, es perfecto. Es perfecto. Porque muchas veces, y este título es un poco va con trampa, pero muchas veces no entendemos el tiempo de Dios y decimos, el tiempo de Dios no es bueno, no me está tocando la buena, vengo mal. La verdad es que no sé qué le pasa a Dios, la tiene conmigo, no hay una. Y mirá que soy fiel, estoy ahí siempre, permanezco, y le oro. Y mirá aquel que anda haciendo cualquiera, mirá qué bien que le va. ¿No? Y a veces escuchan eso. Y ese que no se congrega nunca, mirá, falta siempre, mirá qué bien que le va. Y yo que no le falto una. Y saben, a veces los tiempos que no los entendemos, y me incluyo, muchas veces no he entendido el tiempo de Dios. Y hasta tal vez lo he mirado medio al Señor diciendo, Señor, ¿qué pasa? Mira, yo ya lo hubiese resuelto esto, Pero saben, a lo largo de los años me he dado cuenta que siempre Dios tiene preparado algo muy diferente a lo que yo me imaginé y a lo que yo planeé. He aprendido en estos últimos años ya a dejar de decirle a Dios lo que tiene que hacer y a decirle, Señor, ¿qué es lo que me tenés que decir? ¿O qué es lo que querés hacer? No es que me resigné, pero me he dado cuenta que todo lo que yo planeé se quedó chiquito a lo que Dios tenía planeado. Mis ideas, que yo creí que mis ideas eran buenísimas, que mis ideas eran mejores, me di cuenta que las ideas de Dios eran mejores. Por eso, a lo que nosotros llamamos bueno, Dios dice, yo tengo cosas perfectas. Me acuerdo cuando estaba Pedro, ¿se acuerdan? En uno de los últimos momentos de Jesús, que estaba con Pedro y Jesús le iba a lavar los pies. Y Pedro medio como que decía, no, pará, Señor, ¿cómo vas a lavar los pies? Lo que significaba lavar los pies. El simbolismo. Y Jesús le dice, mirá, Pedro, lo que yo hago ahora, vos no lo vas a entender, pero lo vas a comprender después. Yo no sé la circunstancia que estés viviendo en este momento y tal vez estés haciéndote las mismas preguntas y le estés diciendo a Dios, no te entiendo, Señor, no entiendo los tiempos que vos me tenés, pero yo te puedo decir con la autoridad en el Señor que lo que Dios está haciendo ahora, no lo entendés. Pero va a pasar un tiempo y lo vas a entender. Vamos a una historia en Génesis, capítulo 40. Ustedes la van a conocer porque es la historia de José. Un muchacho que venía haciendo las cosas, pero bárbaras, podríamos decir. Tipo bueno como José no había. Pero resulta ser que encontramos en el capítulo 40 a este tipo bueno metido en la cárcel. Ya llevaba, para más o menos que tomemos una idea, 3 años metido en la cárcel. ¿Por qué razón? Era inocente. Pero vieron que a veces uno va a la cárcel y todos son inocentes. No, este era inocente en serio. Resulta ser que, había rechazado a la mujer de Potifar. La mujer de Potifar, al sentirse por despecho, le hace una falsa denuncia y lo meten preso. Y ya venía adentro 3 años, si bien había conseguido la gracia, había hallado la gracia, porque era un hombre que tenía un buen corazón y la gracia de Dios
lo hacía siempre quedar parado en donde fuese, aún en medio de la cárcel. Por eso es importante que siempre busca tener la gracia de Dios. Y aún en los momentos difíciles la gente se va a dar cuenta que vos tenés algo diferente. Y sabés, bueno, él estaba ahí adentro y seguramente muchas noches se habrá preguntado ¿por qué estoy acá metido? ¿Por qué Dios permitió? Yo no hice nada malo, Dios sabe. ¿Y cuántas oraciones de José habrá estado ahí diciendo, Señor, tú sabes? Por favor, abre las puertas de la cárcel, sácame de esta. Y él oraba día, noche. Y vieron Dios cuando se toma esos tiempos, ¿no? Que uno piensa que esto va a ser pasajero, como decía uno en el campo, entendido supuestamente en el campo, dijo, es una nube pasajera. Y se llovió casi un mes. Y a veces esas nubes pasajeras que parecen que van a ser ahí nomás, pasan meses, años, y Dios sigue sin responder. Pero un día llega a su oído que meten preso al copero y al panadero del rey. Nada más y nada menos que al copero y al panadero. Es la oportunidad. Seguramente iban a llegar los recursos. Y bueno, ahí José se acercó a ellos y se los leo. Y aconteció después, versículo 1, y aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Interesante. Yo me imagino la cabeza de José habrá dicho, bueno, esta es mi oportunidad, y empezó a dialogar con ellos. Encima les revela un sueño a cada uno de ellos. Estaban pero súper felices. Bueno, uno no estaba tan feliz porque después, bueno, lo terminaron. Después, bueno, les dejo la inquietud para que lo lean, cómo sigue la historia, pero no me quiero abarcar mucho tema en esto, pero sí, el jefe de los coperos, quien resulta después beneficiado por ese sueño, se olvidó. Yo me imagino José, los primeros días estaba, ahora ya, seguramente a esta hora ya debe estar, porque claro, justo Dios los trajo y ahora yo les revelé este sueño, Dios me usó, esta gente va a estar súper agradecida. Pero se olvidó. Qué ingrato, ¿no? Uno diría, qué ingrato. Se olvidó. A veces, y yo creo que aquí el propósito de Dios era que José estuviese un tiempito más en la cárcel. Ya llevaba 3 años, sumémosle 2 años más. Porque necesitaba el Señor seguir trabajando en el corazón de José, porque José no iba a ser solamente uno que iba a revelar sueños. José no era solamente uno que iba a ser un agraciado, iba a estar ahí ubicándose entre el montón, sino que Dios estaba preparando el corazón del futuro gobernador. Y a veces Dios tiene que preparar nuestros corazones. Nos encantan los títulos, nos encantan los privilegios, pero a veces la preparación, el seminario que Dios tiene, y a veces no es fácil. Porque Dios tenía que seguir trabajando y seguirá trabajando en tu corazón. Y aunque no sea visible,
aunque no se vea, te puedo asegurar que Dios está trabajando. Cuando todo estaba parado, yo pensaba que Dios se había olvidado de mí, se había olvidado de nosotros. Pero Dios estaba trabajando. Y Dios seguirá trabajando en cada corazón. Aunque no lo veas, Dios está trabajando. Por eso caminar es importante, lo que te voy a decir, caminar en los tiempos de Dios es fundamental para alcanzar el plan divino, el plan de Dios. A veces le decimos, Señor, bueno, te invito a mis proyectos, a mis planes. Hacelo al revés. Señor, invítame a tus proyectos y a tus planes. Vamos a hacerlo al revés. Deja de orar, deja de invitarlo al Señor a que Él se sume a tus proyectos y decirle, Señor, invítame a tus proyectos. ¿Qué proyectos tenés para mi vida? ¿Qué proyectos tenés para mi familia? Quiero hacer esto, Señor. Te invito, Señor. Invítame, Señor, invítame. No te voy a invitar más, Señor. Invítame vos a mí y decime cuáles son. Mire lo que dice. Y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Y acá empieza el plan de Dios, o visible el plan de Dios. Se visibiliza el plan de Dios. ¿Saben, hermanos? 5 años en una cárcel. Yo no me quiero imaginar. Pero tal vez yo estaría renegando. Y no me quiero hacer el espiritual, por eso digo, tal vez yo seguro que estaría renegando. Porque muchas veces he renegado. Muchas veces no me ha gustado lo que Dios hizo. Y fui el primero que me quejaba y le decía, Señor, ¿cómo es esto? Pero mirá, yo te sirvo, mirá cómo. Claro, uno después, pasan los años y uno después mira para atrás y se dio cuenta que todo lo que Dios había hecho o había permitido que sucediera, estuvo bueno. ¿Saben? Este muchacho, interesante, porque me impacta la vida de José. Porque después de 5 años, él podría haber estado irritado, él podía haber estado ya renegado de Dios. Sin embargo, él estaba presto a dejarse usar por el Señor. ¡Qué loco! Porque ya tenía 30 años, miren, 30 años. Podríamos decir que en aquel entonces 30 años era la mayoría de edad, ya se consideraba una persona madura. Pero parte de su juventud estuvo preso, vendido por los hermanos, golpeado, pasó todas. 13 años, podríamos decir, 13 años no fueron buenos. 17 por ahí fue el mimado de la casa, entre algodones. A veces los padres los queremos ahí proteger, que al nenito, y el nenito tiene... Y él era el mimado, pero a los 17 años, bueno, le pasó de todo, hasta los 30. Y podemos ver que en aquel entonces todo Dios permitió para que él alcanzara la madurez. Y en el versículo 9, en el capítulo 41, versículo 9, dice: entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Ahora me acuerdo que me olvidé de ese muchacho. ¿Sabés que hace 2 años? Yo creo que José ya estaba resignado. ¿Y cuántas veces nos resignamos? ¿Cuánta gente resignada hay ahí?
que ya dejó de soñar, ya dejó de que Dios ya no, como que Dios te descartó. No. Dios está en un proceso con vos. Y Dios usa instrumentos, porque no son personas, son instrumentos. Para Dios son instrumentos. Y a veces nos agarramos con las personas, que la persona aquella, ¿viste? Qué desagradecida, se olvidó. No, no va a ser el instrumento que Dios va a usar. Va a usar otro instrumento. Pero ¿saben por qué Dios lo hace? Para que no dependamos de las personas. A mí mucha gente me prometió muchas cosas. Y hasta a veces me enojaba con las personas porque me prometieron y no me cumplían. Pero no te enojes con las personas. No son los instrumentos que Dios va a elegir. Y muchas veces Dios nos tiene que decir, deja de confiar en las personas. Confía en Dios. Que Dios va a usar hasta incluso otras personas que tal vez no conozcas, pero van a bendecir tu vida. Y ahí es donde Dios comienza a tratar con José. Porque Dios, cuando usa esos instrumentos, lleva a cabo sus planes. Entonces Faraón envió y llamó a José y le sacaron a prisa de la cárcel y se cortó el pelo y cambió su vestidura y vino al Faraón. Sin demora, hermanos, como si hubiese pasado 5 segundos, 5 minutos, de la nada. Yo creo que por eso José estaba en la cárcel. Yo me imagino a José en la cárcel. Pronto, che José, alistate, vení, te vamos a cambiar. Y José no entendería nada. Pará, te está llamando el faraón. ¿Y pero qué pasó? ¿Cómo se enteró de mí? ¿Te acordás hace 2 años? ¡Qué loco! Por eso, no hay nada imposible para nuestro Dios. Lo único que debemos hacer es creer en sus promesas, confiar en su cuidado y su poder. El Señor sabe cuándo y cómo hacer sus cosas. Cuándo y cómo hacer sus cosas. El tiempo de Dios es perfecto para cada corazón que sabe esperar. Por eso te quiero decir que cuando Dios mueve su mano, no hay nada, ni nadie que lo detenga. Créelo, porque cuando Dios hace sus cosas, no hay nada, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Había un coro que dice, fe mueve la mano de Dios. Su palabra es vida. Todo es posible si puedes creer. Y aquí vemos cómo su mano empezó a arreglar todas las cosas, organizó todas las circunstancias y derramó bendiciones en ese proceso. ¿Saben una cosa que me llama la atención cuando José lo visten? La última vez que José había tenido una ropa digna había sido hacía 13 años atrás, cuando su padre le había dado una vestidura destacable entre los demás. 13 años tal vez viviendo con harapos. 13 años viviendo en la desidia, en la cárcel, en el abandono, en el olvido. Pero ahora lo llamaba el rey. Y lo vistieron, le dieron lo mejor. Uno se preguntaría, y entonces, pastor, ¿cuál es la idea de Dios? Sí,
La idea de Dios es forjar nuestro carácter, forjar nuestro corazón, hacernos humildes, para que el orgullo no sea motivo de tropiezo el día de mañana. Dios estaba preparando a José para un corazón de un gobernador, pero el José de 17 años, si era gobernador, hubiese sido un problema. Y permítanme viajar a 13 años atrás, capítulo 37. Miren ese José que soñaba e interpretaba sueños. En el versículo 7, les habla a sus hermanos, le cuenta el sueño. Tuvo 2 sueños José, 2 sueños. No estaban errados los sueños, eran de parte de Dios, pero creo que no era la manera de cómo expresarlo y decirlo. Todos convenimos que si de pronto alguien te viene y te dice, vos sabés, y mire, imagínense, póngase en el lugar de los hermanos de José, porque todos le sacudimos a los hermanos de José. Pero vamos a ponernos en el lado de los hermanos de José, y viene José, 17 años, un pibito, el menor. Encima ya venían un poquito medio disgustados porque encima el tipo andaba fachero con ropa de marca, El tipo, bueno, en aquel entonces, vaya a saber qué ropa de marca, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ropa de marca? Un Levi's, ¿no? Zapatillas Reebok, Adidas. Bueno, esto me tienen que pagar la... Y José le empieza así, versículo 7, dice, resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas, y de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. ¡Apa! Sus hermanos le replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Claro. Qué lindo corazón, ¿no? Claro. ¿Era revelación de Dios? Sí. ¿Era un sueño de parte de Dios? Sí. Pero tal vez no era el momento para decirlo. Y menos a las personas a sus hermanos. Tal vez podríamos decir, bueno, se la creyó. Y ahí es donde pasan los años. Pasó por todo lo que tuvo que pasar y ahí donde volvemos, si quieren ustedes, al capítulo 41. Versículo 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y miren qué diferencia la respuesta de José. No está en mí, Dios será el que responda paz al faraón. No está en mí. Vaya, ¿no? 13 años de sufrimiento para entender que nuestro corazón, que su corazón tenía que haber sido moldeado. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. A veces el Señor tiene que trabajar en nuestros corazones. Yo no soy el mismo Marcos que hace 10 años, mucho menos que hace 20, porque bueno, Dios sigue trabajando en nosotros. Y está bueno que no seamos los mismos que hace 10 años. Siempre y cuando lo seamos para bien y que seamos mejores. Y yo creo que ya José estaba preparado para ser un gobernador. Él entendió y supo esperar en el tiempo de Dios.
que si bien no fue bueno, pero fue perfecto. Él no renunció al proceso de Dios. No renuncies al proceso de Dios. No murmuró, no dejó de creer, no dejó de esperar, no dejó de hablar con Dios. Su relación con Dios siempre estuvo intacta. Vaya ejemplo, ¿no?, que tenemos en la vida de José. Podemos decir, un hombre que supo entender los tiempos de Dios. Confía en su amor y su poder, aunque a veces sea difícil. Les puedo asegurar que nunca me imaginé ser la persona que Dios fue forjando en mi vida. Siempre he tenido problemas de comprender y entender a Dios. Pero les puedo asegurar que ya uno ha pegado la vuelta al codo. Y puedo mirar hacia atrás. Y les puedo asegurar que si pudiese elegir mi vida, volverla a elegir, elegiría esta. Y elegiría cada momento y cada situación que a veces uno dice, pero pastor, ¿sabe? Si yo vuelvo a vivir, tal cosa yo no la voy a ver de evitarla. Yo creo que deja de golpearte por lo que pasó. Porque eso que pasó te sirvió o te está sirviendo para ser la persona que sos. Tal vez haya personas que no duermen en la noche por los errores o por los fracasos, supuestos fracasos que tuvo en la vida. Dormí en paz, ya está. No vas a poder cambiar nada. Pero te puedo asegurar que si le permitís al Señor meterte en el proceso de Él, todo eso va a ayudar para bien. Todo va a ayudar para bien. Y déjale a Dios que Él siga haciendo lo que tenga que hacer con vos. Que nunca te va a meter en prueba para que vos salgas herida o herido, para que salgas lastimado, lastimada, sino fortalecido, mejorado. Así como el oro, que es pasado por fuego, nuestro corazón debe ser pasado por fuego, para que se purifique y para que salgamos mejores. Por eso lo mejor es creer en su buena voluntad, que es agradable y perfecta. El tiempo de Dios es perfecto, aunque a veces no sea bueno, es perfecto. Y Él sabe muy bien lo que hace y cuándo lo hace. Por eso, Señor, te pedimos en esta noche, o cuando alguien esté mirando esta meditación, que a través de tu Espíritu Santo tú traigas paz en cada corazón, y que tal vez para muchos pueda ser una palabra reveladora y que pueda traer paz, para que pueda entender que en este tiempo difícil, inentendible, hasta tal vez cuestionable, pero que puedan entender de que tú estás en ese proceso. Señor, ayúdame, invítame, Señor, a entrar en tus tiempos, a caminar en tus tiempos. Señor, perdóname si muchas veces te dije lo que tenías que hacer. Yo no quiero decirte lo que tienes que hacer, porque tú lo sabes mejor que yo. A veces, Señor, tal vez esboce
lo que me esté pasando, pero no te voy a decir cómo lo vas a hacer. Dame la fortaleza, dame la valentía, dame la paciencia. Aún ansioso como yo, Señor, o tal vez tantos ansiosos que estén escuchando esto, ayúdanos, Señor, a saber esperar. Porque cuando tú hagas las cosas, serán gloriosas. Y no es para que mi nombre o el nombre de alguno de los que estén aquí presentes o escuchando sean glorificados, sino para que tu nombre sea glorificado. Y para que nosotros como tus hijos podamos disfrutar de tus bendiciones y del privilegio de haber pasado una prueba y de haber entendido y caminado bajo tu perfecto tiempo y tu perfecta voluntad. Te alabamos y bendigo, Señor, cada vida. En el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Aquí sigo con la iglesia. Te invitamos a que vengas a participar cuando quieras. Que Dios te bendiga. Los saludo con la paz del Señor.